Jonathan Américo es director de producto de Smart Cities TomTom, una empresa puntera en este sector, sin duda, y que todos conocemos. TomTom tiene una amplia experiencia en el ámbito de las soluciones de tráfico y movilidad en diferentes compañías globales. De hecho, ha colaborado en múltiples proyectos de automoción de carácter empresarial en todo el mundo. Concretamente en esta empresa, en TomTom, lidera una serie de productos aplicados a programas de gestión de tráfico, geomarketing, movilidad y Smart City 0.0. Jonathan Américo, cuando quiera. Well, first of all, thanks for inviting me, and I'm going to keep it. En primer lugar, gracias por la invitación. Voy a hablar de forma muy generalizada, no voy a entrar en demasiados detalles. So again, keeping it more general now, so I'm going to take one step backward because a lot of Bien, voy a dar un pequeño paso atrás porque todo el mundo conoce TomTom por los navegadores, el GPS, así se creó la marca, pero actualmente esto ya no lo utilizamos tanto. Es verdad que sí que lo vemos en algunos sectores más profesionales, pero el público en general recibe la mayor parte de los datos de otros lugares. Así que la compañía tuvo que reinventarse. Y la forma en la que lo vemos hoy pues va en línea de lo que decía Iñaki. Nuestra visión del futuro en los próximos años es el de un vehículo conectado y autónomo que sea más seguro, con menos emisiones y, por supuesto, que cause menores congestiones de tráfico. Y la forma en la que TomTom quiere contribuir a todo ello es proporcionando tecnologías muy innovadoras en cuanto a datos de localización y también a datos procedentes de sensores para el coche. TomTom lleva 27 años como empresa y, como dije antes, aunque empezamos con los sistemas, con los dispositivos de navegación GPS, siempre hemos sido una empresa de mapeo, de creación de mapas. Por tanto, 27 años después de crear mapas, estamos avanzando de forma que, aunque sigamos haciendo mapas de navegación, seguimos dando un paso más adelante, fabricando o produciendo mapas con muchísima más precisión, con carriles, con un detalle muchísimo más alto, porque estos mapas de alta definición, según TomTom, son los que van a permitir que los coches autónomos funcionen. Estamos aún en los albores de esta tecnología de vehículos autónomos. No sabemos ni cómo va a ser la tecnología. Algunas empresas piensan que se trata solo del coche y de los sensores. No hace falta que los coches tengan mapas dentro. Pero nosotros, nuestra empresa y otras que están también más avanzadas en este tema, no estamos de acuerdo y pensamos que se necesitan mapas de alta definición incrustados en el coche, embebidos en el coche, de forma que estos mapas de alta definición puedan ser utilizados por el coche para actualizar los datos y conducir de manera más segura. Un poco más sobre nuestra empresa. Ha crecido muy rápidamente, tenemos más de 5.000 empleados en todo el mundo, tenemos oficinas por todas partes, con una gran concentración en Europa. Nuestra sede está en Ámsterdam, pero tenemos oficinas en todas partes, grandes oficinas en India, en Berlín, en muchísimos sitios donde trabajamos de forma muy activa. Lo que ven en este otro mapa es nuestra cobertura global de mapas. 145 países. Hay diferentes niveles de mapas, por supuesto, hay algunos que están muy avanzados, en otros hay otros que son más básicos, en otros estamos en colaboración con otros, como en China, pero proporcionamos una cobertura mundial de muy alta calidad y somos capaces de proporcionar estos mapas de alta calidad prácticamente en cualquier lugar del mundo. Nuestra empresa está estructurada en 4 unidades de negocio fundamentales. La principal es la de la automoción. Trabajamos con todas las marcas de coches que conocen,
que ofrecen servicios de mapas y servicios conectados, es decir, dispositivos de control de tráfico, de combustible, de presión de neumáticos, etcétera, etcétera. También tenemos una división de consumidores, es decir, vendemos nuestros dispositivos directamente al consumidor. También otra división de empresas. En esta está nuestra relación, por ejemplo, con el gobierno vasco o con el sector privado también. Y también tenemos TomTom Telematics, que es nuestra división 100% centrada en la gestión de flotas. Ahora voy a poner un breve vídeo que habla de cómo está posicionada actualmente la empresa. Espero que el sonido sea adecuado. Disculpen que desde la cabina no podemos ver bien los subtítulos para poderlos traducir. With a little bit of hiccups, but okay. Bueno, se ha parado en alguna ocasión, pero bueno, más o menos lo hemos visto bien. Bien, actualmente TomTom es una empresa dedicada a los datos y a los servicios, es decir, recopilamos datos de ubicación que vienen de multitud de dispositivos, por ejemplo, desde nuestros clientes de automoción, también nuestros clientes móviles, nuestros socios móviles. Y lo que hacemos nosotros es coger todos estos millones de datos de ubicación, de puntos, por ejemplo, de los coches que se actualizan cada segundo, cada 3 segundos o cada 5, según el fabricante. Ellos nos envían una ubicación con velocidad, latitud, etcétera. Y lo que hacemos nosotros con estos millones de datos que tenemos es empezar a crear productos. Tenemos productos conectados, productos a tiempo real y también tenemos productos históricos. Archivamos estos datos y empezamos a crear productos analíticos históricos. TomTom tiene 10 años de datos porque empezamos con esto, con la recopilación de datos en 2008. Esto quiere decir que actualmente tenemos un almacenamiento de datos gigantesco y con ellos hemos conseguido crear productos. Además, el negocio de los mapas va con el del servicio de los datos, va de la mano. Y esta es la manera en la que planeamos forjar el futuro, no solo con respecto a los coches autónomos, sino también con los coches conectados, generando una movilidad más inteligente. Cuando hablamos de los coches puramente autónomos, nosotros creemos que al crear estos mapas de altísima definición, como los que ven en la parte de abajo del gráfico, en la parte derecha, tenemos los coches autónomos en la calle. Hay varias formas de crear los mapas. Tenemos sensores automáticos que vienen los dispositivos, los teléfonos móviles, los coches que nos mandan datos y nosotros creamos los mapas, pero nosotros también tenemos nuestro propio coche en la carretera con unos sistemas que nos permiten crear estos mapas de altísima definición.
in our research is possible. Y esto, según nuestras investigaciones, es lo que va a posibilitar que se puedan conducir los coches autónomos. Cuando hablamos de los mapas de alta definición de TomTom, vamos al más mínimo detalle. Lo que pueden ver en la parte inferior del gráfico es como el coche ve el mapa, es el mapa real. Tenemos carriles muy bien definidos, la mediana que divide una carretera de otra, y fuera de la carretera también tenemos señales, árboles, etc. Además, cuando creamos estos mapas de alta definición, hay algunos retos a los que debemos enfrentarnos, no solo TomTom, sino esto afecta a todo el futuro autónomo. Retos de localización. Nosotros ahora trabajamos con localización GPS que puede variar entre 5 y 10 metros de precisión. Pero para los coches autónomos esto tiene que bajar a una precisión de centímetros, es decir, una ubicación granular muy detallada. Este es uno de los retos. Otro de los retos es el de la percepción, es decir, la de los sensores dentro del coche. Tenemos un mapa, bien, pero siempre hay cuestiones dinámicas en el mundo, es decir, un peatón que cruza, una bicicleta que cruza, el semáforo que pasa de rojo a verde. Es decir, esta es la percepción que tiene que funcionar a la perfección en el vehículo junto con el mapa para que estos vehículos autónomos funcionen bien. Además, también está el reto de la planificación de la ruta. Nosotros ahora ya sabemos la ruta. Si ponemos punto A al B, pues creamos una ruta, hay un par de alternativas, pero esto tiene que pasar a un siguiente nivel. En TomTom estamos trabajando en el futuro de las rutas. Antes solo trabajábamos de A a B y solo podíamos elegir si queríamos la ruta más rápida, la ruta más corta, y después, bueno, empezamos a incorporar detalles más dinámicos como la información a tiempo real para que la ruta se pueda adaptar en función del tráfico, evitar congestiones, por ejemplo, o atascos, pero esto ya lo sabemos, así que tenemos que dar un paso más, pasando a una ruta basada en capacidades. Sabemos cuál es la capacidad de la carretera gracias a los datos que tenemos. Y ahora ya no solo podremos pasar de A a B evitando el tráfico, sino que además podemos distribuir a las personas y a los coches según estos datos. Es decir, podemos influenciar, podemos distribuir el tráfico de forma que colectivamente todos podamos beneficiarnos. Las tres tecnologías básicas que utilizamos en la empresa es, bueno, en primer lugar los mapas, lo que llevamos haciendo 27 años, la navegación de la que hemos hablado y también los servicios. Iré presentando cada una de ellas. La primera es la de los mapas, de la que hemos hablado ya, los mapas de navegación y también el trabajo que estamos haciendo con los mapas de altísima definición. Tenemos aquí algunos datos sobre mapas. Tenemos unos 400 kilómetros de mapas con alta definición, más de 116 millones de puntos de interés. Tenemos más de 550 millones de dispositivos conectados en el mundo que nos mandan datos sobre los coches, sobre muchas cosas, y estos datos nos los mandan coches, teléfonos móviles, etcétera. En total, estas fuentes de datos son inmensas, más de 550 millones. También se han conducido más de 3 millones de kilómetros cada año. Y esperamos, ya llegamos a casi 150
países en todo el mundo. Así es como se crea un mapa. No voy a entrar en detalles técnicos, pero bueno, tenemos un mapa básico y ahora tenemos que cambiar la detección y ser rápidos. Aquí es donde los datos juegan un papel fundamental. Lo que hacemos es fundir estos datos en nuestros servidores, los llevamos a la nube y después nuestros clientes pueden actualizar y descargarse estos mapas y recibir actualizaciones constantes. Este es el número de capas que se puede poner a un mapa, empezando de un mapa muy básico hasta uno verdaderamente complejo. En cuanto a los demás servicios, están los servicios de navegación, como ya hemos hablado. La creación de rutas es muy importante para nosotros, así que estamos trabajando en rutas basadas en capacidades, rutas estratégicas y el último punto es el de los servicios, todos los servicios conectados. Hablamos de tráfico, de cámaras de velocidad, del tiempo meteorológico, el aparcamiento, el combustible y las estaciones de recarga. Estas últimas son bastante recientes. Lo que hacemos es unir todos estos factores para saber dónde aparca la gente, qué probabilidades hay de encontrar una plaza de aparcamiento. Por lo tanto, no hablamos solo de parkings privados, sino también de parkings o de aparcamientos en la calle. Si estoy ya llegando a mi destino, quiero encontrar un aparcamiento en esta calle, pues podemos tener una indicación de la probabilidad de dónde podemos encontrar un sitio de aparcamiento. Cuando vamos de un punto a otro, vamos a una velocidad constante y cuando estamos llegando a nuestro destino cambiamos el comportamiento, bajamos la velocidad y empezamos a conducir en círculos tratando de buscar una plaza de aparcamiento. Si nosotros analizamos esta conducta, podemos dar las probabilidades más acertadas de aparcamiento. Estos servicios conectados vienen de nuestros datos a tiempo real, pero como ya he dicho, estos datos también los archivamos de forma que nosotros y nuestros clientes puedan analizar estos datos y crear también herramientas de análisis de ubicación. Y aquí es donde entra en juego nuestra relación con el País Vasco, que utilizan algunas de nuestras herramientas de análisis. Esta es parte de nuestra empresa, parte de nuestro negocio, que está más relacionada con las Smart Cities, con la gestión del tráfico, y lo llamamos TomTom Move. Les invito a todos a visitar la página tomtommove.com, donde hay una pequeña explicación, donde pueden ver si este servicio puede ser de utilidad para ustedes. Podemos incluso proporcionar unos productos de prueba, etcétera. En TomTom Move tenemos una plataforma de gestión de tráfico, también tenemos estadísticas de tráfico. Gracias a esto se pueden utilizar los datos archivados de 10 años y analizarlos. Por ejemplo, decir, en el año 2017, ¿cuál fue la velocidad media en este tramo en concreto? ¿O cuál fue el tiempo de desplazamiento medio en la ciudad? ¿O cuál fue el volumen de coches en esta ciudad en concreto? Proporcionamos estadísticas y utilizamos las estadísticas que tenemos. El segundo es el análisis de origen y destino, OD. También utilizando los datos archivados se puede definir una zona y en unas horas podemos obtener un análisis de dónde empiezan y finalizan los viajes, el origen y el destino. Y el último es el que llamamos el control de rutas. Aquí se crean rutas y se monitorizan, se controlan sin interrupción durante 24 horas al día y en base a esta información se pueden enviar mensajes a los paneles que se ven en las carreteras. Esos mensajes se pueden cambiar y esto se puede hacer de forma automática, automatizada. Podemos automatizar el envío de mensaje a estos paneles que hay en las carreteras.
again to go there. So it's move.tomtom. Les invito una vez más a visitar la página movetomtom.com. Se centra sobre todo en análisis urbanos y pretendemos no solo contribuir a los mapas, la navegación, los coches autónomos, los coches conectados, etcétera, sino que aquí hacemos también una contribución al análisis urbano, al análisis de las ciudades. Para finalizar, decirles que TomTom está muy centrado en convertirse en un experto de la tecnología de localización y esa es la línea que pretendemos seguir. Muchísimas gracias.